¿Alguna vez te has despertado sintiendo que ese abrazo fue real? ¿Que el aroma, el calor y la voz de esa persona que ya no está, se quedaron contigo incluso después de abrir los ojos? Soñar con seres queridos fallecidos es una experiencia común que puede ser muy significativa para quienes la experimentan. Estos sueños pueden brindar consuelo, sanación y conexión con aquellos que ya no están presentes físicamente. Pero los sueños con seres queridos fallecidos pueden tener una variedad de significados potenciales. Para algunas personas, estos sueños son una forma de procesar el duelo y las emociones asociadas con la pérdida. Pueden ayudar a las personas a expresar sentimientos de amor, pérdida, culpa o arrepentimiento. Para otras personas, estos sueños pueden ser una forma de mantener viva la memoria de sus seres queridos y proporcionar una sensación de conexión y cercanía con aquellos que ya no están presentes. En algunos casos, los sueños con seres queridos fallecidos también pueden ser interpretados como mensajes espirituales o señales de orientación, y pueden proporcionar aliento, consuelo o sabiduría a quienes los experimentan. Soñar con seres queridos fallecidos puede ofrecer una serie de beneficios, entre ellos habría que destacar 3 muy gratificantes: consuelo, sanación y conexión. Consuelo. Estos sueños pueden proporcionar consuelo a las personas que están pasando por un momento difícil. Pueden ayudar a sentirse menos solas y a recordar que sus seres queridos los siguen amando y cuidando. Sanación. Estos sueños pueden ayudar a procesar el duelo y las emociones asociadas con la pérdida y ayudar a las personas a liberar sentimientos de culpa, remordimiento o dolor. Conexión. Estos sueños pueden proporcionar una sensación de conexión con aquellos que ya no están presentes. Ayudar a mantener viva la memoria de sus seres queridos y a sentirse más cerca de ellos. Si has soñado con un ser querido fallecido, registra el sueño. Tan pronto como te despiertes, intenta recordar y registrar los detalles del sueño. Esto te ayudará a preservar la memoria del sueño y a analizarlo más tarde. Reflexiona sobre las emociones. Piensa qué emociones experimentaste durante el sueño y cómo te sientes al despertar. Reflexionar sobre tus emociones puede ayudarte a comprender mejor el mensaje o significado de tu sueño. Examina los detalles específicos del sueño. ¿Hubo algún mensaje o conversación que fuera significativa para ti? ¿En el sueño viviste alguna situación en particular? Anota todos los detalles que encuentres relevantes. Habla con alguien si te sientes cómodo haciéndolo. Puedes hablar con amigos, familiares o un terapeuta sobre el sueño. A veces, hablarlo con alguien de confianza puede ayudarnos a procesar las emociones y obtener diferentes perspectivas. La ciencia no tiene una explicación concluyente sobre el significado de hablar con un familiar fallecido en sueños. Sin embargo, se pueden proporcionar algunas perspectivas desde el campo de la psicología y la neurociencia. Desde una perspectiva psicológica, los sueños son una forma en la que el cerebro procesa experiencias emocionales y pensamientos subconscientes. En este sentido, hablar con un ser querido fallecido en sueños podría ser una forma de expresar sentimientos no resueltos o deseos inconscientes. Los estudios de neurociencia han demostrado que diferentes áreas del cerebro están activas durante las distintas etapas del sueño. Algunos investigadores sugieren que los sueños podrían ser una manifestación de la actividad cerebral espontánea durante la fase REM del sueño. Esta actividad podría dar lugar a la aparición de personas o escenarios en los sueños, incluyendo a familiares fallecidos. Los sueños ofrecen un espacio donde las emociones pueden fluir libremente sin las restricciones de la vida cotidiana. Esto puede ayudar a las personas a liberar emociones acumuladas y a avanzar en el proceso de duelo. En cuanto a la edad, no hay una edad específica en la que los sueños, que se habla con familiares fallecidos, sean más frecuentes de manera generalizada. Estos tipos de sueños pueden ocurrir en personas de cualquier edad. Sin embargo, es importante destacar que las personas mayores a menudo experimentan estos sueños con mayor frecuencia que las personas más jóvenes. Esto puede deberse a varias razones. El haber vivido muchos años conlleva mayor tiempo para acumular recuerdos. Las personas mayores suelen haber perdido a más familiares y amigos debido al envejecimiento y la enfermedad a lo largo de sus vidas. Estas pérdidas aumentan las posibilidades, según muchos de ellos, de que tengan sueños en los que se comunican con seres queridos fallecidos. Mayor tiempo para acumular recuerdos.
A medida que las personas envejecen, tienen más recuerdos y experiencias con familiares y seres queridos. Esto significa que hay más material emocional y memorias que pueden influir en sus sueños. Pero estos sueños, como ya hemos dicho, no están limitados a una edad en particular, y las personas de todas las edades pueden experimentarlos. Las personas pasan por diferentes etapas en el proceso de duelo, que incluyen la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Los sueños con familiares fallecidos pueden ocurrir en cualquier etapa del duelo, pero a menudo son más comunes cuando el dolor y la necesidad de conexión con el ser querido fallecido son más intensos. Los recuerdos y las experiencias compartidas con el ser querido fallecido suelen persistir en la memoria, lo que podría influir en la aparición de sueños relacionados con esa persona. La necesidad de consuelo y apoyo emocional, especialmente durante momentos difíciles o de estrés en la vida, puede manifestarse en sueños en los que se experimenta la presencia y el afecto del ser querido fallecido. Además de los estudios científicos, también existen investigaciones en el campo de la parapsicología y la fenomenología que se centran en la comunicación con seres queridos fallecidos a través de sueños y experiencias paranormales. Aunque estos campos de estudio son menos convencionales y a menudo se consideran marginales en la comunidad científica, han llevado a algunos investigadores a examinar de manera más detallada las experiencias relacionadas con la comunicación con el más allá. Algunos de estos investigadores han propuesto teorías y modelos para explicar cómo estas experiencias pueden estar relacionadas con la conciencia, la mente y la percepción extrasensorial. Pero estas teorías no han sido ampliamente aceptadas por la comunidad científica y continúan siendo objeto de debate y controversia, ya que muchos de estos casos están en la frontera entre la ciencia y lo paranormal. Aquí hay algunas de las teorías más comunes. Algunos investigadores en el campo de la parapsicología han propuesto que estos sueños podrían ser una forma de percepción extrasensorial, o telepatía, en la que la mente recibe información de fuentes externas, incluyendo la comunicación con seres queridos fallecidos. Sin embargo, esta teoría es controvertida y carece de evidencia científica sólida. Otras teorías sugieren que estos sueños podrían ser una evidencia de que la conciencia de los seres queridos fallecidos persiste de alguna manera después de la muerte. Esta perspectiva está en línea con creencias espirituales y religiosas sobre la vida después de la muerte. Es muy importante repetir que ninguna de estas teorías ha sido universalmente aceptada ni respaldada por evidencia científica sólida. Sin embargo, existen prácticas y técnicas que algunas personas utilizan para fomentar o aumentar la probabilidad de tener experiencias significativas en sus sueños. Estas prácticas pueden incluir meditación y relajación. La meditación y la relajación antes de dormir pueden ayudar mucho a algunas personas a tener sueños más vívidos y a recordar sus sueños con mayor claridad. Visualización y afirmaciones. Otras personas practican la visualización o repiten afirmaciones positivas antes de dormir con la esperanza de influir en la naturaleza de sus sueños. La ciencia del sueño y la psicología del sueño siguen siendo áreas de investigación en desarrollo. Por lo tanto, cualquier afirmación sobre la capacidad de provocar sueños específicos debe tratarse con precaución y escepticismo. Mantén una mente abierta acerca del significado del sueño. Recuerda que puede ser una expresión de tus propias emociones y procesos internos, una forma de procesar el duelo o una experiencia espiritual personal. Busca apoyo si lo ves necesario. Si estos sueños te causan angustia o dañan tu bienestar emocional, considera seriamente hablar con un profesional de la salud mental o un consejero. Estos pueden ayudarte a comprender y abordar tus emociones y preocupaciones. Lo más importante es que estos sueños pueden ser una fuente de consuelo y reflexión personal. Recuerda, lo que la ciencia y la espiritualidad dicen sobre estos encuentros puede cambiar tu forma de entender la despedida para siempre. Si este vídeo te ha traído un poco de paz en tu proceso, cuéntanos tu sueño en los comentarios. Tu experiencia puede ser la señal que otra persona necesita leer hoy para empezar a sanar. Si te ha gustado, comenta el vídeo, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.